En un rincón olvidado del mundo, más allá de las montañas que raspan el cielo y los bosques que respiran con una vida propia, existía un lugar del que pocos se atrevían a hablar. Valle Perdido. El nombre, aunque hermoso en su simplicidad, estaba cargado de un peso intangible, como si su sola pronunciación invocara algo oscuro y antiguo. No aparecía en mapas modernos, y las guías turísticas lo omitían por completo, como si el tiempo mismo lo hubiera borrado deliberadamente de la memoria colectiva. Y sin embargo, había historias, relatos fragmentados, transmitidos como susurros entre aquellos lo suficientemente viejos como para recordar. Decían que Valle Perdido había sido un pueblo común, lleno de risas, conversaciones y el ritmo monótono pero reconfortante de la vida cotidiana, hasta que, una noche, todo cambió. El pueblo desapareció. No en el sentido literal, por supuesto. Las casas seguían allí, al igual que las calles, las plazas y los edificios, pero las personas, las almas que le daban vida, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Las puertas quedaron abiertas, los platos sobre las mesas, las camas deshechas, los juguetes de los niños esparcidos en los patios. Era como si un instante se hubiera congelado, atrapado en un limbo eterno. Nadie sabía exactamente qué ocurrió. No había registros, ni testigos, ni explicaciones racionales. Solo un silencio abrumador que lo cubría todo. Los habitantes de los pueblos cercanos, aquellos que aún recordaban algo, hablaban de Valle Perdido con una mezcla de miedo y resignación. No era una historia que se contara con facilidad. Ese lugar trae desgracias, decían, no preguntes más. Pero Alejandro Torres no creía en advertencias. Era un periodista, alguien que vivía buscando respuestas donde otros solo veían superstición. Para él, cada historia, por oscura que fuera, escondía una verdad esperando ser descubierta. Y esta no era solo una historia más. Esta era personal. 3 meses antes, su hermana menor, Valeria, había desaparecido. No fue algo abrupto, no hubo una pelea ni una decisión apresurada. Simplemente dejó de responder a sus mensajes. Al principio, Alejandro pensó que estaba ocupada. Tal vez había perdido su teléfono o necesitaba tiempo para sí misma, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Valeria no volvió. Lo único que Alejandro tenía como pista era la última llamada que recibió de ella. Fue breve, pero dejó una marca que no podía borrar. «Estoy cerca de algo grande», le dijo Valeria, con la voz teñida de emoción y urgencia, algo que nadie más ha descubierto. Todo lleva a Valle Perdido. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente como un eco interminable. Valle Perdido, un nombre que nunca había oído antes, pero que desde entonces no podía dejar de escuchar. Comenzó a buscar información, pero lo que encontró no hizo más que aumentar el misterio. Los mapas modernos no mostraban su ubicación exacta. Las búsquedas en Internet solo devolvían referencias vagas a un pueblo fantasma, y cuando habló con personas de los pueblos cercanos, obtuvo poco más que miradas de advertencia y evasivas. «No vayas allí», le dijo un anciano en un bar. Pero Alejandro no podía detenerse. Valeria no era solo su hermana, era su mejor amiga, su mayor apoyo. Ella había sido la única constante en su vida, la persona que siempre estuvo allí cuando más la necesitó. Ahora era su turno de encontrarla, sin importar el costo. El día que Alejandro decidió partir hacia Valle Perdido, la ciudad estaba cubierta de una niebla ligera, como un presagio. Mientras llenaba el maletero de su coche, no podía evitar sentir que estaba cruzando un umbral. Una vez que comenzara este viaje, no habría vuelta atrás. Metió en su mochila lo esencial: una linterna, una cámara, un cuaderno para tomar notas y la fotografía más reciente de Valeria. En la imagen, ella sonreía frente a un sendero boscoso, el cabello recogido y los ojos brillando con entusiasmo. En la esquina de la foto, la ubicación estaba marcada como «sin registro». Alejandro había intentado buscar aquel lugar, pero no lo encontró en ningún mapa. Algo le decía que ese sendero conducía directamente a Valle Perdido. El coche arrancó con un rugido suave, y Alejandro dejó atrás la comodidad de la civilización. Las carreteras eran amplias y bien iluminadas al principio, pero a medida que avanzaba hacia las montañas, todo comenzó a cambiar. Los caminos se volvían más estrechos, serpenteantes, bordeados por árboles que parecían inclinarse hacia él, como si quisieran atraparlo. El paisaje era hermoso y opresivo al mismo tiempo, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de cualquier ayuda. Cada kilómetro que recorría era una batalla contra sí mismo.
¿Y si no la encontraba? ¿Y si lo que descubría en Valle Perdido era algo que no podía aceptar? Pero esas dudas no eran suficientes para detenerlo, no cuando Valeria lo estaba esperando. En algún lugar más allá de esas montañas, la niebla llegó sin previo aviso. Primero fue un leve velo blanco que se arrastraba entre los árboles, casi poético en su suavidad. Pero pronto se volvió más densa, más opaca, hasta cubrirlo todo. Encendió las luces del coche, pero apenas le sirvieron. La carretera parecía desaparecer delante de él, tragada por aquella blancura que lo rodeaba por completo. La niebla no era normal. Alejandro lo supo en el momento en que la sintió. No era solo humedad en el aire, era pesada, casi tangible, como si intentara empujar su coche hacia atrás. Miró por el retrovisor, esperando no ver nada, pero la sensación de ser observado no desapareció. El silencio también cambió. Ya no era solo la ausencia de ruido. Era un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón, el leve crujido de las ruedas sobre la grava. Era como si el mundo se hubiera detenido, dejándolo solo en medio de un paisaje suspendido en el tiempo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la entrada del pueblo. La señal era simple: Bienvenidos a Valle Perdido, pero las letras estaban gastadas, cubiertas de musgo, y el cartel se tambaleaba con cada ráfaga de viento. Alejandro apagó el motor y bajó del coche. Lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio cualquiera. No era el tipo de silencio tranquilo que uno espera en un lugar remoto. Era un silencio que parecía contener 1.000.000 de secretos, un silencio que parecía mirarlo desde las sombras. Alejandro se detuvo junto al cartel que marcaba la entrada de Valle Perdido. No necesitaba ser un experto para notar que aquel lugar exudaba un aire de abandono que iba más allá de lo físico. Había algo en la atmósfera, algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba ahí, envolviendo todo como una segunda piel. El silencio era opresivo, casi tangible. No había aves en el cielo ni insectos zumbando en el aire. Todo parecía contenido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a las puertas del pueblo. Encendió la linterna y avanzó a pie. Dejó el coche estacionado junto a una roca cubierta de musgo, inseguro de si el camino adelante sería transitable. A cada paso, el sonido de la grava bajo sus botas resonaba más fuerte de lo que esperaba, como si incluso el eco de sus movimientos se sintiera fuera de lugar. Cada paso era una pequeña transgresión, una violación de un espacio que no debía ser pisado. Alejandro sentía que no era bienvenido, pero la necesidad de encontrar a Valeria era más fuerte que cualquier advertencia que el lugar pudiera ofrecerle. El camino lo llevó hacia un puente de madera que cruzaba un arroyo casi seco. El agua, o lo poco que quedaba de ella, apenas fluía, emitiendo un murmullo apagado. Los tablones crujían bajo su peso, y Alejandro se detuvo un momento para mirar el entorno. A un lado del puente, los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas desnudas, formando figuras retorcidas que parecían alcanzar el cielo. Al otro lado, una colina cubierta de hierba marchita lo llevaba hacia lo que parecían ser las primeras casas del pueblo. Llegó al otro lado del puente y se detuvo frente a la primera construcción. Era una pequeña cabaña de madera, cuyo techo estaba parcialmente derrumbado. La puerta estaba abierta, colgando de una de sus bisagras, como si alguien la hubiera dejado así al huir. Alejandro sintió una punzada en el estómago, no por miedo, sino por la certeza de que lo que estaba a punto de encontrar no le traería consuelo. Dentro de la cabaña, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Había una mesa con 2 sillas, una de las cuales estaba volcada en el suelo. Sobre la mesa, un plato con restos de comida petrificada. Junto a la ventana, una lámpara de aceite oxidada descansaba en el alféizar, como si alguien la hubiera dejado allí con la intención de volver, pero nadie volvió. Alejandro salió rápidamente de la cabaña. No era Valeria lo que buscaba allí. Necesitaba llegar al centro del pueblo, al lugar donde, según los mapas antiguos que había conseguido, estaría la plaza principal. Algo le decía que ahí encontraría sus respuestas. La niebla seguía presente, densa como una manta que cubría cada rincón del lugar. Avanzó por lo que parecía ser la calle principal, flanqueada por casas de 2 pisos, muchas de ellas con ventanas rotas y puertas selladas con tablas. Era como si alguien hubiera intentado protegerse de algo, aunque Alejandro no podía imaginar de qué. La soledad no era solo física, era emocional, visceral, una soledad que parecía filtrarse en sus propios pensamientos. Era un lugar que no quería ser recordado.
Alejandro sentía que cada paso que daba era un desafío al mismo espíritu del pueblo que parecía susurrar desde las sombras. Vete. Pero no podía. No cuando Valeria había estado aquí. No cuando ella había dicho su nombre. En un momento, creyó escuchar algo. Un leve crujido, como si alguien más estuviera caminando detrás de él. Se giró rápidamente, apuntando con la linterna hacia el camino por el que había venido. Nada, solo la niebla, que parecía retorcerse bajo la luz, formando figuras efímeras que desaparecían tan rápido como aparecían. Siguió adelante, tratando de ignorar la sensación de que estaba siendo observado. Pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Alejandro se detuvo, su cuerpo tenso, sus sentidos alerta. Miró a su alrededor, y por un instante pensó ver una sombra moverse entre las casas. Una figura alta, demasiado alta para ser una persona, que se deslizaba en completo silencio. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era su imaginación. El cansancio, la niebla, el silencio opresivo, todo jugaba con su mente, pero no podía ignorar el hecho de que, desde que había llegado a Valle Perdido, algo había cambiado. No era solo un lugar vacío, había algo más, algo que lo estaba esperando. Finalmente, llegó a la plaza principal. Era un espacio amplio, con una fuente en el centro que ya no funcionaba. El agua estaba estancada, cubierta de una capa de musgo verde que reflejaba la tenue luz de la luna. A su alrededor, bancos oxidados y farolas que alguna vez iluminaron el lugar, ahora rotas y llenas de telarañas. Alejandro se acercó a la fuente, mirando su superficie turbia. Entonces, algo llamó su atención. Flotando en el agua, parcialmente sumergida, había una fotografía. La tomó con cuidado, sacudiendo el exceso de humedad. Era una imagen en blanco y negro, desgastada por el tiempo. En ella, un grupo de personas estaba reunido en lo que parecía ser una celebración. Pero lo que más le impactó fue la figura al centro de la foto. Era Valeria. Su hermana estaba allí, de pie entre la multitud, con una sonrisa que Alejandro reconoció de inmediato. Pero había algo extraño en la fotografía. Aunque Valeria sonreía, sus ojos parecían diferentes. Vacíos, como si no estuvieran realmente viendo nada, como si ella no fuera del todo ella. La fotografía no solo era una prueba de que Valeria había estado en Valle Perdido. Era una advertencia, algo le había pasado, algo que Alejandro no podía entender todavía, pero que lo llenó de una certeza inquietante. Estaba más cerca de la verdad. Y cuanto más se acercara, más peligros lo esperaban. Con la fotografía en la mano, Alejandro sintió un cambio en el ambiente. El aire, ya de por sí frío, pareció enfriarse aún más. Un susurro casi imperceptible llegó hasta él, como el viento que atraviesa un pasillo estrecho. No eran palabras claras, pero había un ritmo, un tono, algo que sonaba humano pero no lo era. Se giró bruscamente, apuntando con la linterna hacia la plaza. El haz de luz barrió las sombras, pero no encontró nada. Sin embargo, el susurro continuaba, ahora más fuerte, más insistente. No provenía de una dirección específica. Estaba en todas partes. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Pero en el fondo, sabía que estaba solo al principio de algo mucho más grande, algo que no podía controlar. La plaza principal de Valle Perdido, con su fuente estancada y sus farolas rotas, parecía contener un peso invisible que Alejandro no podía ignorar. La fotografía de Valeria, aún húmeda entre sus manos, era una prueba tangible de que ella había estado allí, pero también una advertencia inquietante. Algo había cambiado en el ambiente desde que la encontró. El aire parecía más denso, y los susurros que había oído antes ahora se sentían más cercanos, como si el mismo pueblo lo estuviera observando. En ese momento, Alejandro entendió algo que no había querido admitir desde que llegó. Valle Perdido no era solo un lugar abandonado, era un lugar que vivía, respiraba, y lo más perturbador, lo estaba esperando. Con la fotografía guardada cuidadosamente en su mochila, Alejandro decidió continuar. Cada esquina, cada calle parecía susurrar secretos que no querían ser descubiertos. Las casas, con sus fachadas rotas y ventanas selladas por el tiempo, eran como ojos vacíos que lo seguían a cada paso. No había viento, pero las ramas de los árboles cercanos se movían de una manera que parecía antinatural, como si algo invisible las rozara. Alejandro pasó junto a una tienda de aspecto ruinoso. El cartel colgaba torcido, con letras descoloridas que apenas se podían leer. Empujó la puerta con cuidado, y ésta cedió con un chirrido que resonó más de lo que esperaba.
El interior estaba oscuro, salvo por un rayo de luz que se filtraba a través de una grieta en el techo. Los estantes, vacíos y cubiertos de polvo, estaban inclinados, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. En el suelo, algo llamó su atención. Era un pequeño juguete, un caballo de madera con ruedas. Se agachó para recogerlo, sintiendo una punzada de melancolía. Podía imaginarse a un niño corriendo por esa tienda, arrastrando el caballo con una cuerda atada al frente. Pero ahora, el juguete estaba solo, olvidado, como todo en Valle Perdido. No era solo la ausencia de personas lo que hacía que el lugar se sintiera vacío. Era la ausencia de su historia, de las vidas que alguna vez lo llenaron. Era como si el pueblo mismo hubiera sido arrancado de la realidad, dejando atrás solo un cascarón vacío. Saliendo de la tienda, Alejandro siguió caminando hasta llegar a una casa que destacaba entre las demás. No porque estuviera mejor conservada, sino porque tenía algo que las otras no, un rastro de actividad reciente. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior parecía emanar un ligero brillo, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida. Alejandro dudó antes de entrar. La lógica le decía que era imposible que alguien viviera allí, pero su instinto le decía lo contrario. Empujó la puerta lentamente, esperando encontrar una explicación racional para aquella luz. Lo que vio no era racional. La sala principal estaba casi intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, estaban en su lugar. Sobre la mesa había un mantel manchado, y en el centro, un cuenco con frutas que, para su sorpresa, parecían frescas. Pero lo que más le llamó la atención fue un espejo en la pared opuesta, un espejo que no reflejaba la luz como debería. Alejandro se acercó, hipnotizado por la superficie del espejo. Al principio, pensó que estaba sucio, pero cuanto más lo miraba, más claro se volvía. No era suciedad lo que oscurecía el cristal, era algo dentro de él, algo que parecía moverse, apenas visible, como sombras que se deslizaban bajo el vidrio. El espejo no solo reflejaba el exterior, reflejaba algo más, algo que Alejandro no podía comprender. Era como si estuviera mirando un lugar diferente, un lugar donde la luz no llegaba y las sombras eran todo lo que existía. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero la habitación estaba vacía. El silencio era ensordecedor. Y por un momento, Alejandro pensó que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Cuando volvió la mirada al espejo, vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. En el reflejo, una figura alta y delgada se deslizaba por la habitación. No tenía rostro, solo una forma borrosa hecha de sombras que se movían como humo. Alejandro se giró hacia la habitación, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miró nuevamente al espejo, la figura seguía allí, más cerca esta vez. No era su imaginación. Lo sabía. Aquella figura no era una ilusión ni un truco de la luz. Era real, tan real como el aire que respiraba, y estaba allí, en el mismo espacio que él, aunque no pudiera verla directamente. Alejandro retrocedió hasta chocar contra la pared. Quiso gritar, pero el sonido se le atascó en la garganta. La figura se detuvo frente al espejo, y aunque no tenía ojos, Alejandro sintió que lo estaba mirando. Luego, desapareció. El espejo volvió a ser solo un espejo, pero la sensación de ser observado permaneció. Alejandro salió de la casa apresuradamente, sin mirar atrás. Sabía que lo que acababa de ver no era normal, y sabía que no estaba solo en Valle Perdido. A medida que avanzaba por las calles, Alejandro comenzó a notar un patrón en las casas. Algunas tenían símbolos grabados en las paredes, espirales y figuras geométricas que no parecían tener sentido. Otras tenían ventanas cubiertas con tablas, como si alguien hubiera intentado sellarlas desde el interior. Pero lo más inquietante eran las puertas. Casi todas las puertas tenían marcas profundas, como si algo hubiera intentado entrar con fuerza. Las marcas eran irregulares, con cortes que se extendían desde el marco hasta el suelo. Alejandro no quería imaginar qué podría haber causado esos daños, pero no podía evitarlo. Algo había pasado en ese pueblo, algo que no se encontraba en ninguna de las historias que había oído. Valle Perdido no era solo un pueblo abandonado. Era un lugar atrapado en su propia oscuridad, un reflejo de algo que nunca debía haber existido. Alejandro no podía verlo completamente, pero lo sentía en cada pared, en cada esquina, en cada sombra que se alargaba más de lo que debería. Mientras cruzaba una intersección,
Alejandro sintió un cambio en el aire. El frío se intensificó, y los susurros que antes eran vagos se hicieron más claros. Ahora eran palabras, aunque no podía entenderlas del todo. Provenían de todas direcciones, como si el mismo pueblo hablara en un idioma que él no conocía. Y entonces, las luces de la plaza comenzaron a parpadear. Alejandro se detuvo, mirando a su alrededor con el corazón en la garganta. Las sombras se alargaban, moviéndose como si tuvieran vida propia, y entre ellas, vio nuevamente la figura alta y delgada, esta vez más definida, observándolo desde la distancia. Era como si Valle Perdido hubiera despertado completamente. Las sombras ya no eran solo parte del paisaje, eran los dueños del lugar, y Alejandro era un intruso que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. La figura desapareció entre las sombras, deslizándose como si el aire mismo la hubiera absorbido. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos, su mente intentando procesar lo que acababa de ver. Respiraba con dificultad, y un sudor frío le cubría la frente a pesar del aire gélido que lo envolvía. Sentía la piel erizada, como si el peligro aún estuviera cerca. No estaba solo, eso era un hecho, algo o alguien lo estaba observando desde las sombras, jugando con su mente, tratando de arrastrarlo hacia un abismo que aún no comprendía. Pero Alejandro no podía detenerse. Valeria lo había llevado hasta aquí, y no se marcharía sin respuestas. Recuperando el aliento, Alejandro decidió seguir adelante. Las calles del pueblo, vacías y cubiertas de maleza, parecían alargarse interminablemente. Cada casa, cada esquina, cada puerta era un recordatorio de que el tiempo aquí no se movía como en el resto del mundo. Era como si Valle Perdido estuviera suspendido, atrapado entre el pasado y algo mucho más oscuro. Cuando llegó a la plaza central, Alejandro notó algo que no había visto antes. Bajo un árbol seco y torcido, cuyo tronco parecía retorcerse al cielo, había un hombre sentado en un banco de madera. Su figura era pequeña, encorvada, con las manos apoyadas en un bastón que parecía más un trozo de madera desgastada. La imagen era desconcertante. En un pueblo vacío, donde todo parecía muerto, aquella figura solitaria era la primera señal de vida humana que Alejandro había encontrado. Alejandro dudó antes de acercarse. Había algo en aquel hombre que lo hacía sentir que no debía molestarlo, pero su necesidad de respuestas era más fuerte que su instinto. Dio unos pasos hacia él. Sus botas crujieron sobre la grava, rompiendo el silencio opresivo que lo rodeaba. El hombre levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido la presencia de Alejandro mucho antes de que llegara. Sus ojos, oscuros y hundidos, lo miraron con una intensidad que hizo que Alejandro se detuviera en seco. No había hostilidad en esa mirada, pero sí una especie de cansancio profundo, como si aquel hombre hubiera cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «Sabía que vendrías», dijo el hombre con una voz baja y temblorosa, que resonó en el aire como un eco extraño. «Siempre vienen, siempre piensan que pueden cambiar lo que ya está hecho». Alejandro frunció el ceño, confundido por las palabras del anciano. «¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?», preguntó, tratando de sonar firme, aunque el temblor en su voz lo traicionó. El hombre suspiró y señaló el espacio vacío junto a él en el banco. «Siéntate», dijo. «Es mejor que escuches antes de que sigas adelante». Alejandro dudó, pero finalmente se sentó. El banco estaba frío, y el peso del hombre hizo que la madera crujiera ligeramente. El anciano lo miró de reojo antes de hablar nuevamente. «Me llamo Ernesto. Soy bueno. Supongo que puedes llamarme el último», dijo con un tono que era mitad broma y mitad resignación. «El último que queda aquí». Alejandro lo miró fijamente. «¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está todo el mundo?». Don Ernesto lo observó en silencio durante un largo momento antes de responder. «Se han ido», dijo finalmente. «O los han tomado, según a quién le preguntes». Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la columna. «¿Quién los tomó? ¿De qué está hablando?». El anciano soltó una risa amarga. «De las sombras, muchacho. Las mismas que has visto desde que llegaste, las mismas que respiran en cada rincón de este pueblo». Ernesto bajó la vista hacia el bastón en sus manos, como si las palabras que estaba a punto de decirle pesaran demasiado. «Hace muchos años, este pueblo era como cualquier otro. Gente trabajadora, niños corriendo por las calles, familias que se reunían al final del día. Pero eso cambió. Todo cambió cuando los fundadores decidieron buscar más de lo que debían». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con buscar más?». Ernesto lo miró fijamente. «Un pacto, muchacho. Eso fue lo que hicieron.
Un pacto con algo que nunca debieron despertar. Querían prosperidad, protección, riqueza, y lo consiguieron durante un tiempo. Pero los pactos siempre tienen un precio. ¿Qué precio?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo la tensión en el aire aumentaba con cada palabra. El sacrificio, dijo Ernesto, con la voz apenas un susurro. Mientras el pueblo ofreciera lo que se le pedía, todo estaría bien. Pero cuando dejaron de pagar, las sombras vinieron por ellos. Alejandro sintió que su garganta se secaba. ¿Sacrificios? ¿A qué se refiere? El anciano negó con la cabeza. No importa ahora. Lo que importa es que ellos rompieron el pacto. Y cuando eso ocurrió, el pueblo fue reclamado. Alejandro respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana, dijo finalmente. Valeria. Ella estuvo aquí. ¿Qué le pasó? ¿Sabe dónde está? Ernesto bajó la mirada, como si no quisiera responder. Sí, estuvo aquí, dijo finalmente, buscando lo mismo que tú. La verdad. Pero algunas verdades no deben descubrirse. Algunas puertas no deben abrirse. Alejandro sintió que la frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Dónde está ahora? Dígame dónde puedo encontrarla. El anciano lo miró con tristeza. No debiste venir aquí, muchacho, dijo, ignorando la pregunta. Nadie debió venir aquí. Este pueblo, este lugar no es para los vivos. El encuentro con don Ernesto dejó a Alejandro con más preguntas que respuestas. Las palabras del anciano resonaban en su mente como ecos que se negaban a desvanecerse. Este lugar no es para los vivos. Sin embargo, había algo en la mirada de Ernesto, una mezcla de tristeza y advertencia que lo impulsaba a seguir. Valeria había estado allí, de eso estaba seguro. Y aunque el anciano parecía conocer más de lo que estaba dispuesto a decir, Alejandro sabía que las respuestas estaban en el pueblo. Solo tenía que buscarlas. La niebla seguía envolviendo todo como un manto espeso, mientras Alejandro recorría las calles desiertas. Las sombras parecían moverse a su alrededor, aunque cuando giraba la cabeza no había nada allí. El frío se intensificaba, y cada respiración se convertía en una nube de vapor que flotaba frente a él antes de desaparecer. Su linterna iluminaba casas abandonadas, con puertas entreabiertas y ventanas rotas, que parecían mirarlo con ojos vacíos. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de una verdad que comenzaba a sentirse peligrosa. Pero el miedo no podía detenerlo. Valeria estaba aquí, en este pueblo, en algún momento, y Alejandro sabía que si había una pista que lo llevara hasta ella, la encontraría entre las ruinas de Valle Perdido. Finalmente, llegó a una casa que destacaba entre las demás, no por estar mejor conservada, sino por las marcas extrañas grabadas en sus paredes. Espirales, líneas entrecruzadas y símbolos que Alejandro no podía identificar, cubrían la madera de la fachada. Empujó la puerta, que cedió con un crujido prolongado. El interior estaba oscuro, y un olor a humedad y madera podrida llenaba el aire. La linterna barrió el espacio, revelando un salón pequeño con muebles cubiertos de polvo y telas de araña que colgaban como cortinas en las esquinas. Pero lo que llamó su atención fue un baúl en el centro de la habitación. Estaba cubierto de tierra, pero intacto, como si hubiera sido dejado allí deliberadamente. Alejandro se arrodilló frente al baúl y con algo de esfuerzo lo abrió. Dentro encontró varios objetos. Un candelabro de hierro, velas derretidas hasta la base, y, en el fondo, un libro encuadernado en cuero oscuro. El libro parecía viejo, con bordes desgastados, y una cubierta que mostraba símbolos similares a los que había visto en las paredes de la casa. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de algo mucho más antiguo que el propio pueblo. Alejandro abrió el libro, sus manos temblando ligeramente. Las páginas estaban amarillentas, y la tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero aún era legible. Lo que tenía frente a él no era solo un libro, era un diario, y no cualquier diario. Era el relato de alguien que había vivido en Valle Perdido durante sus primeros años, alguien que había sido testigo de los eventos que llevaron al pueblo a su desaparición. Mientras leía, Alejandro sintió que estaba entrando en la mente de aquel desconocido, viendo el pasado a través de sus ojos. Cada palabra era una ventana a un tiempo que nadie había contado, un tiempo en el que Valle Perdido aún era un lugar lleno de vida. Las primeras páginas hablaban de la fundación del pueblo. Los primeros habitantes habían llegado en busca de un nuevo comienzo, escapando de la pobreza y la violencia. Querían un lugar seguro, un refugio, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Algo más habitaba el valle, algo que no podía ser visto,
pero cuya presencia era innegable. Las sombras, escribió el autor del diario, las sentimos en las noches sin luna, cuando el aire se vuelve frío y el silencio es tan profundo que parece devorarlo todo. A medida que Alejandro avanzaba en la lectura, el tono del diario cambiaba. Lo que había comenzado como un relato de esperanza se transformó en algo mucho más oscuro. Los fundadores, desesperados por asegurar el éxito del pueblo, habían recurrido a rituales antiguos. Según el diario, habían encontrado un altar en el bosque cercano, un lugar donde las sombras parecían ser más fuertes. Nos prometieron prosperidad, escribió el autor. Nos prometieron protegernos del hambre, de las enfermedades, de las amenazas externas. Pero a cambio, querían algo, querían vidas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los sacrificios no eran solo animales, eran personas, y durante décadas lo hicieron. Al principio, era fácil justificarlo. Continuaba el diario. Los elegidos eran forasteros, personas que nadie extrañaría. Pero con el tiempo, las sombras pidieron más. Querían a los nuestros. Y cuando nos negamos, todo cambió. Las últimas páginas del diario eran caóticas, con palabras garabateadas apresuradamente y manchas de tinta que parecían salpicaduras de sangre. El autor hablaba de figuras oscuras que aparecían en las calles por la noche, de puertas que se abrían solas y de un frío que nunca desaparecía. El pacto está roto, escribió en la última página, y las sombras han venido por lo que es suyo. Alejandro cerró el diario, su mente dando vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Las sombras, los sacrificios, el pacto, todo encajaba, pero al mismo tiempo parecía imposible. ¿Cómo podía un pueblo entero desaparecer de esa manera? ¿Y qué había pasado con las sombras después de que el pacto se rompió? Mientras se levantaba, un ruido sordo lo hizo detenerse. Vino del piso de arriba, un sonido hueco, como si algo hubiera caído. Alejandro giró la cabeza hacia la escalera al fondo de la habitación. La luz de su linterna iluminó los primeros peldaños, pero el resto estaba envuelto en oscuridad. Sabía que no debía subir. Todo su cuerpo le decía que saliera de la casa, que dejara el diario y se marchara de Valle Perdido. Pero la curiosidad, ese impulso que lo había llevado hasta aquí, era demasiado fuerte. Con pasos lentos, Alejandro subió la escalera. Cada peldaño crujía bajo su peso, el sonido resonando en el silencio de la casa. Cuando llegó al segundo piso, encontró un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. Una de ellas estaba entreabierta, dejando escapar un leve destello de luz. Alejandro se acercó, su corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta con cuidado y encontró una habitación vacía, salvo por un espejo en la pared opuesta. Pero no era un espejo común. Al igual que el que había visto antes, este también parecía estar cubierto de algo más que suciedad, algo que se movía bajo la superficie. Cuando Alejandro se acercó al espejo, vio algo que lo hizo retroceder. En el reflejo, detrás de él, estaba la figura alta y delgada hecha de sombras, y esta vez no desapareció. El reflejo en el espejo lo dejó paralizado. La figura estaba allí, detrás de él, inmóvil pero presente, tan tangible como el aire que respiraba. Alejandro no podía apartar la vista. Su mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada posibilidad lógica se desmoronaba bajo el peso de lo que veía. La figura era alta, mucho más alta que cualquier humano. Su forma era borrosa, compuesta de sombras que parecían moverse y retorcerse, como si no pudieran mantener una forma definida. No tenía rostro, pero Alejandro sentía su mirada, fría y penetrante, clavándose en su espalda. Era una sensación visceral. En ese momento, Alejandro supo que no estaba viendo una ilusión. Aquella figura no era el producto de su imaginación, ni un truco de luz en el espejo. Era algo real, algo que habitaba en el espacio entre las sombras, y que ahora lo observaba. Alejandro retrocedió instintivamente, su respiración rápida y entrecortada. Chocó contra el marco de la puerta, y el golpe lo sacó momentáneamente de su parálisis. Giró rápidamente para enfrentar la habitación detrás de él, esperando ver a la figura en la realidad. Pero no había nada, solo el espacio vacío, con las mismas paredes desgastadas y el eco de sus propios movimientos. Volvió a mirar el espejo. La figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca. Alejandro sintió cómo la temperatura de la habitación descendía. Un frío intenso llenó el aire, calándole hasta los huesos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. Entonces,
La figura se movió. No caminó. No se desplazó como lo haría una persona. Flotó, deslizándose hacia él dentro del reflejo, cada movimiento acompañado por un susurro apenas audible. Un sonido que no provenía de ninguna dirección, sino de todas partes a la vez. «Paga el precio», murmuró una voz, baja y gutural, resonando directamente en su mente. Alejandro dio un paso atrás, su corazón golpeando contra su pecho. «¿Quién eres?», logró decir finalmente, aunque su voz era poco más que un susurro. La figura no respondió con palabras. En cambio, el susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo colectivo, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, repitiendo la misma frase una y otra vez. «El precio, el precio, el precio». La habitación comenzó a cambiar. Las sombras que antes estaban confinadas en las esquinas se alargaron, expandiéndose como si tuvieran vida propia. La luz de la linterna de Alejandro comenzó a fallar, parpadeando como si estuviera siendo consumida por la presencia que llenaba el espacio. El espejo, que hasta ese momento había sido un portal hacia lo desconocido, ahora se oscurecía, su superficie brillante transformándose en algo que parecía un abismo. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera parado sobre algo que se movía. La figura en el espejo comenzó a emerger, deslizándose hacia él, rompiendo la barrera del cristal como si éste no existiera. No era solo una sombra. Era algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Alejandro lo sentía en lo más profundo de su ser. Era como si cada fibra de su cuerpo estuviera reaccionando a una presencia que no debía existir. La figura se detuvo frente a él, tan cerca que Alejandro pudo sentir el frío emanando de su forma. No tenía ojos, pero su presencia era como una mirada constante, una fuerza que lo atravesaba, exponiendo cada uno de sus miedos. «Paga el precio», repitió la voz, esta vez más clara, más fuerte, y luego todo se apagó. Cuando Alejandro abrió los ojos, estaba tendido en el suelo. La linterna seguía encendida a unos metros de él, su luz iluminando débilmente el techo de la habitación. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de su propia respiración, pesada y entrecortada. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía débil, como si toda su energía hubiera sido drenada. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. La habitación estaba vacía. El espejo seguía en su lugar, pero ahora era solo eso. Un espejo. Ninguna sombra, ninguna figura, nada que sugiriera lo que acababa de suceder. Pero Alejandro sabía que no había sido un sueño. La figura, las voces, el frío, todo era real, y aunque no podía verla, sabía que seguía allí, acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Recogió la linterna y el diario, aferrándose a ellos como si fueran sus únicos salvavidas. Salió de la casa apresuradamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo que no debía haber enfrentado. Pero sabía que esto era solo el principio. Lo que fuera que habitaba en Valle Perdido ahora estaba consciente de su presencia, y no lo dejaría ir fácilmente. Cuando salió a la calle, el aire parecía más frío que antes. La niebla seguía envolviendo el pueblo, pero ahora era diferente, más pesada, más opresiva. Alejandro no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba siguiendo, algo que no podía ver pero que estaba allí, en algún lugar, acechándolo. Las palabras de don Ernesto regresaron a su mente como una advertencia demasiado tarde para ser escuchada. Este lugar no es para los vivos. Pero Alejandro no podía retroceder. Había visto la figura, había escuchado su voz, y sabía que Valeria, de alguna manera, estaba conectada con todo esto. Caminó hasta la plaza central, intentando recuperar el control de su respiración. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, acompañado por un eco que no debería existir. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor, pero no vio nada. A pesar de ello, sabía que estaba siendo observado. Alejandro se apoyó en la fuente. Con el diario aún apretado contra su pecho, sabía que debía seguir adelante, que debía encontrar más respuestas. Pero algo en su interior le decía que estaba acercándose a un límite que no debía cruzar. Las sombras no eran solo una presencia en el pueblo, eran parte de él, y cada paso que daba lo acercaba más a su dominio. «Valeria», susurró, su voz temblorosa, «¿dónde estás?». El viento sopló, levantando una ráfaga de hojas secas que se arremolinaron a su alrededor antes de desaparecer.
Y en ese momento, Alejandro supo que la sombra no había terminado con él. Lo había dejado ir esta vez, pero no por mucho tiempo. Lo estaba guiando hacia algo, algo que no podía evitar. La noche parecía extenderse infinitamente sobre Valle Perdido. Alejandro, con el diario apretado contra su pecho y la linterna colgando débilmente de su mano, caminaba por las calles desiertas, guiado por una intuición que no podía explicar. Algo, quizás las sombras mismas, lo conducía hacia la iglesia que se alzaba al final del pueblo, un edificio oscuro y silencioso que parecía observarlo desde la distancia. Había algo inquietante en la estructura. Aunque muchas de las casas y edificios de Valle Perdido estaban deteriorados, la iglesia se mantenía casi intacta, como si el tiempo la hubiera respetado deliberadamente. Su torre se alzaba hacia el cielo, perforando la niebla que cubría el pueblo. Las ventanas, aunque rotas, parecían brillar con un leve resplandor que no tenía explicación. Era el corazón de Valle Perdido. Alejandro no necesitaba que nadie se lo dijera. Podía sentirlo. La iglesia no era solo un lugar de culto, era el epicentro del misterio, el lugar donde todo había comenzado, y sabía que, si quería encontrar respuestas, tendría que entrar. Las puertas de la iglesia estaban entreabiertas, y una ráfaga de aire frío escapaba de su interior, golpeando a Alejandro en el rostro. Durante unos segundos, dudó. Todo en su interior le decía que no cruzara ese umbral, que se diera la vuelta y abandonara el pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el pensamiento de Valeria, perdida en algún lugar de este abismo de sombras, lo empujó a seguir adelante. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un gemido prolongado que resonó en el interior. La linterna iluminó la entrada, revelando un pasillo largo y angosto que conducía al altar. Los bancos de madera, alineados en perfecta simetría, estaban cubiertos de polvo y telarañas, como si nadie los hubiera usado en décadas. Pero lo más extraño era el silencio. No era un silencio natural. Era denso, casi palpable, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por el espacio. Alejandro avanzó con pasos cautelosos, el crujido de la madera bajo sus botas, siendo el único ruido que rompía la quietud. Al llegar al final del pasillo, la luz de su linterna iluminó el altar. Era una estructura imponente, hecha de piedra negra, cubierta de símbolos grabados que parecían brillar débilmente en la oscuridad. Sobre el altar había restos de velas consumidas, cenizas dispersas y lo que parecía ser un pequeño cuenco de hierro oxidado por el tiempo. Alejandro sintió un escalofrío al verlo. No necesitaba leer el diario para saber que este era el lugar donde los fundadores del pueblo habían sellado su pacto. Las inscripciones en la piedra parecían moverse bajo la luz, formando patrones que desafiaban la lógica. El altar no era solo un objeto, era un portal, un vínculo entre este mundo y algo más. Algo que no debía ser invocado, pero que había sido despertado por la avaricia de los fundadores. Sacó el diario y comenzó a hojearlo, buscando cualquier mención específica al altar. Finalmente, encontró una entrada que parecía describirlo. Aquí sellamos el pacto. Aquí prometimos nuestras almas a las sombras a cambio de prosperidad. Y aquí, en este mismo lugar, Alejandro pasó los dedos por las inscripciones de la piedra, sintiendo una energía extraña que parecía emanar del altar. Era como si la piedra misma estuviera viva, latiendo con una fuerza que no podía ver, pero que podía sentir. Mientras Alejandro estudiaba el altar, una ráfaga de viento frío atravesó la iglesia, apagando la linterna y dejándolo en completa oscuridad. Su respiración se aceleró mientras buscaba a tientas la linterna. Pero antes de que pudiera encenderla, un murmullo comenzó a llenar el aire. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que crecía rápidamente, transformándose en un coro de voces. «Paga el precio», repetían las voces en un tono monótono, resonando desde todas las direcciones. Alejandro levantó la cabeza, y aunque no podía ver nada, podía sentir la presencia de algo en la iglesia. Las sombras comenzaron a moverse, alargándose desde las esquinas y los bancos, convergiendo hacia el altar como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Entonces apareció la figura. Emergió de las sombras, alta y delgada, su forma retorciéndose como humo en el aire. Esta vez era más definida, más sólida, como si la energía del altar la hubiera fortalecido. No tenía rostro, pero Alejandro sintió su mirada, fría y penetrante, clavándose en él. «Has llegado», dijo una voz, resonando directamente en su mente. Era profunda, gutural, como el eco de algo que no era humano. «Sabía que vendrías. Todos vienen al final». Alejandro retrocedió instintivamente, pero la figura no se movió. Permaneció frente al altar,
extendiendo una mano hecha de sombras hacia él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa pero firme. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. El precio debe ser pagado, dijo. El pacto fue roto, y las sombras no perdonan. ¿Qué precio?, insistió Alejandro. ¿Qué quieren de mí? Yo no hice este pacto. La figura pareció acercarse sin moverse, su presencia llenando todo el espacio. El precio no es solo tuyo, respondió la voz. El precio pertenece a todos los que pisan este lugar. Tu hermana buscó respuestas y las encontró, pero las respuestas tienen un costo. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Valeria? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Ella está con nosotras, respondió la figura, con una calma que hizo que el estómago de Alejandro se revolviera. Buscó lo que no debía, y ahora tú harás lo mismo. La figura extendió su mano hacia el altar, y las inscripciones comenzaron a brillar con más intensidad. Las sombras a su alrededor se alzaron como una marea oscura, envolviendo la iglesia en un abismo de oscuridad. Paga el precio, repitió la figura, o las sombras reclamarán todo. Alejandro sintió que su cuerpo se paralizaba, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Miró el altar, el diario en su mano, y luego a la figura. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Lo que decidiera hacer en este momento no solo determinaría su destino, sino también el de Valeria. Sabía que las sombras no negociaban, no ofrecían segundas oportunidades, pero Alejandro también sabía que no podía darse por vencido. Había llegado demasiado lejos, arriesgado demasiado, y si había una forma de salvar a su hermana, la encontraría, sin importar el costo. Las sombras se arremolinaban alrededor del altar, danzando en un caos hipnótico que parecía responder a un ritmo ancestral. Alejandro estaba inmóvil, atrapado entre el miedo y la determinación. Frente a él, la figura oscura, alta y retorcida, extendía una mano hecha de sombras hacia él. No hablaba, pero su presencia llenaba la iglesia con una autoridad imposible de ignorar. Paga el precio, repetía la voz, resonando directamente en su mente como un trueno lejano. Alejandro respiró profundamente, sus pensamientos divididos entre la lógica y el instinto. Sabía que no podía ganar una confrontación directa contra aquella fuerza, pero también sabía que rendirse significaría perder a Valeria para siempre. La clave tenía que estar en el altar, en las inscripciones que parecían brillar con una luz que desafiaba la oscuridad que las rodeaba. Las sombras no eran solo un fenómeno, eran algo más, algo consciente, algo que vivía y respiraba en los márgenes de la realidad. Alejandro lo sabía ahora, lo sentía en cada fibra de su ser, pero también sabía que la verdad siempre tiene un arma escondida. Y si había un arma aquí, estaba decidido a encontrarla. Mientras las sombras seguían retorciéndose, Alejandro se obligó a enfocar su atención en el altar. Recordó el diario y lo que había leído sobre los rituales de los fundadores. Había una mención críptica, unas pocas líneas que en su momento no entendió del todo. La luz de la verdad deshará las sombras. Su reflejo revelará lo que el ojo no puede ver. Sus ojos recorrieron rápidamente el altar, buscando algo que pudiera ser útil, y entonces lo vio. Un pequeño objeto sobresalía de un compartimiento tallado en la base de la estructura. Alejandro se inclinó rápidamente, ignorando el frío que parecía intensificarse con cada segundo. Era un espejo, antiguo y cubierto de polvo, con un marco de plata ennegrecida por el tiempo. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo un peso inesperado. El espejo no era solo un objeto decorativo. Tenía una energía propia, una vibración sutil que parecía sincronizarse con las inscripciones del altar. Al mirar su superficie, Alejandro no vio su propio reflejo. En su lugar, vio sombras, las mismas sombras que lo rodeaban, moviéndose frenéticamente en el cristal como si estuvieran atrapadas dentro de él. El espejo no era un simple artefacto. Era una herramienta, un arma creada por aquellos que habían intentado controlar a las sombras. Alejandro no sabía exactamente cómo funcionaba, pero algo en su interior le decía que este era el camino. La figura se dio cuenta de lo que Alejandro sostenía y pareció reaccionar. Las sombras a su alrededor se volvieron más agresivas, moviéndose como olas que se estrellaban contra las paredes de la iglesia. El frío se intensificó y el suelo bajo los pies de Alejandro comenzó a temblar. «Eso no te salvará», dijo la voz, ahora más fuerte, más clara. «Las sombras no pueden ser detenidas, solo pueden ser aplacadas». Alejandro levantó el espejo, apuntándolo directamente hacia la figura. La superficie del cristal comenzó a brillar, emitiendo una luz pálida que se expandió rápidamente, iluminando toda la iglesia.
Las sombras retrocedieron, gritando en un lenguaje que Alejandro no podía entender, pero que resonaba en su mente como un coro de agonía. La figura también retrocedió, su forma oscura retorciéndose como si intentara escapar de la luz. Pero no podía. El espejo la mantenía fija en su lugar, su reflejo revelando algo que Alejandro no esperaba. Dentro de las sombras había formas humanas, rostros deformes y cuerpos torcidos que parecían atrapados en un torbellino de oscuridad. Las sombras no eran solo entidades, eran las almas de aquellos que habían sido sacrificados, atrapados en un ciclo eterno de tormento. Alejandro lo entendió en ese momento. Las sombras no solo exigían un precio, eran el precio. La figura habló nuevamente, esta vez con un tono de desesperación. Liberarnos no es posible, dijo. Lo que ves no puede ser destruido, solo puede ser reemplazado. Necesitamos una nueva ofrenda. Alejandro apretó los dientes. Eso es lo que hicieron con mi hermana. La sacrificaron para mantener su pacto roto. La figura inclinó la cabeza, como si considerara su pregunta. Tu hermana buscó la verdad, y la verdad siempre exige un sacrificio, pero su destino aún no está sellado. Tú puedes decidir. El espejo brilló con más intensidad, y Alejandro sintió que algo cambiaba en el aire. Tenía el poder en sus manos, pero sabía que usarlo no sería fácil. La luz de la verdad era un arma, pero también era una llave. Podía liberar a las almas atrapadas en las sombras, pero hacerlo tendría un costo. Alejandro lo sabía, y sabía que el precio recaería sobre él. Alejandro sostuvo el espejo frente al altar, y las inscripciones comenzaron a brillar con un resplandor cegador. La iglesia temblaba, y las sombras se reunían alrededor de la figura, como si intentaran protegerla. La voz habló por última vez. Hazlo, dijo. Pero recuerda, los ciclos nunca terminan, solo cambian de forma. Alejandro respiró profundamente, y con un grito de determinación, apuntó el espejo hacia el altar. La luz se expandió, llenando cada rincón de la iglesia y atravesando las sombras como una espada. La figura gritó, un sonido que parecía provenir de todos los rincones del universo, antes de desvanecerse en un estallido de oscuridad. Las sombras se disolvieron, una por una, dejando la iglesia en completo silencio. Alejandro cayó de rodillas, el espejo todavía en sus manos, ahora frío y sin vida. El silencio que siguió a la desaparición de las sombras era ensordecedor. Alejandro permaneció de rodillas frente al altar, con el espejo todavía apretado en sus manos. El cristal, que antes brillaba con la luz de la verdad, ahora estaba opaco, como si su poder hubiera sido drenado. El aire en la iglesia seguía frío, pero la sensación opresiva había desaparecido. Las sombras se habían ido, pero Alejandro sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las sombras habían sido desterradas, pero el vacío que dejaron era casi peor. Alejandro sentía que el pueblo mismo, ahora desprovisto de su oscura energía, era un cascarón vacío, un lugar que ya no tenía propósito. Pero en su interior, algo lo impulsaba a seguir. Valeria. Aún no sabía dónde estaba, ni qué le había pasado, pero no podía rendirse ahora. Alejandro se levantó con dificultad, apoyándose en el altar para mantener el equilibrio. Su cuerpo estaba agotado, y su mente, saturada por el peso de todo lo que había experimentado. Guardó el espejo en su mochila, aunque ahora parecía un objeto común y corriente, sin la energía que antes lo llenaba. Mientras caminaba hacia la salida de la iglesia, un susurro suave y distante llegó hasta él. Era diferente de los que había escuchado antes. No era amenazante ni perturbador. Era familiar. Alejandro se detuvo y cerró los ojos, concentrándose en el sonido. Y entonces, lo escuchó con claridad. Alejandro. La voz de Valeria. Su corazón dio un vuelco. Giró rápidamente, buscando el origen de la voz, pero la iglesia estaba vacía. Valeria, gritó, su voz reverberando en las paredes de piedra. Estoy aquí. ¿Dónde estás? El susurro regresó, esta vez más claro. Sigue, estoy cerca. Sin pensarlo dos veces, Alejandro salió de la iglesia y volvió a la plaza central. La niebla seguía presente, pero ahora era más ligera, como si el aire se hubiera despejado ligeramente tras la desaparición de las sombras. Miró a su alrededor, buscando algún indicio, alguna señal que lo guiara. La voz lo llevó hasta el borde del pueblo, donde un sendero cubierto de maleza se adentraba en el bosque cercano. Alejandro reconoció el lugar de inmediato. Era el mismo sendero que aparecía en la fotografía de Valeria,
La última pista que lo había llevado a Valle Perdido. Sin dudarlo, encendió su linterna y avanzó. El bosque era un laberinto de árboles altos y ramas retorcidas que parecían intentar bloquear su paso. La luz de la linterna iluminaba solo unos pocos metros por delante, dejando todo lo demás en la penumbra. Pero Alejandro no se detuvo. La voz de Valeria lo guiaba, a veces cercana, a veces distante, pero siempre presente. «Estoy aquí», decía la voz. «No te detengas». Cada paso lo acercaba más a ella. Pero también sentía cómo el bosque parecía volverse más pesado, más vivo. Era como si el lugar mismo intentara evitar que llegara a su destino. Finalmente, el sendero lo llevó a un claro. En el centro, había un árbol gigantesco, con raíces que se extendían como tentáculos por el suelo. Y allí, apoyada contra el tronco, estaba Valeria. Su cabello estaba desordenado, y su ropa, sucia y rasgada, pero sus ojos brillaban con un alivio que Alejandro no había visto nunca. «Valeria», gritó, corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado, tomando su rostro entre las manos. «Estás viva. Pensé que nunca te encontraría». Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. «Sabía que vendrías», dijo, su voz temblorosa pero llena de emoción. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero nunca perdí la esperanza. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el peso de los últimos días comenzaba a desvanecerse. Pero algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Había algo en los ojos de Valeria. Algo que no podía explicar. «Valeria», dijo finalmente, mirándola a los ojos. «¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron las sombras?» Ella desvió la mirada, su expresión cambiando a algo más sombrío. «Las sombras me tomaron», dijo, su voz apenas un susurro. «Me mostraron cosas. Cosas que no debería haber visto. Pero me dejaron ir cuando sentí que tú estabas cerca». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué te dejaron ir? ¿Qué querían de ti?» Valeria lo miró fijamente, y en sus ojos, Alejandro vio algo que lo hizo retroceder. Una sombra, pequeña pero presente, se movía en sus pupilas, como un residuo de aquello que había habitado en ella. «Querían a alguien más», dijo finalmente. «Querían que tú los enfrentaras». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo encajaba ahora. Las sombras lo habían guiado hasta aquí, no solo para encontrar a Valeria, sino para enfrentar el pacto roto, para cerrar un ciclo que no podía permanecer abierto. «Debemos irnos», dijo Valeria, poniéndose de pie con dificultad. Alejandro la ayudó, y juntos comenzaron a caminar de regreso al pueblo, pero mientras avanzaban, Alejandro sintió que algo había cambiado. El bosque estaba más tranquilo, pero también más vacío. Era como si la presencia que lo había llenado antes hubiera desaparecido por completo. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, Valeria se detuvo y lo miró. «No puedes venir conmigo», dijo de repente. Alejandro la miró, incrédulo. «¿De qué estás hablando? Hemos pasado por todo esto. No voy a dejarte ahora». Valeria negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «Las sombras dejaron algo en mí, algo que no puedo deshacer. Si me voy contigo, las llevaré con nosotros». «No», gritó Alejandro, agarrándola por los hombros. «Debe haber otra forma. Encontraremos ayuda. No voy a perderte otra vez». Valeria sonrió débilmente. «Ya me perdiste, Alejandro. Solo quería verte una vez más, antes de que el ciclo comience de nuevo». Antes de que Alejandro pudiera responder, Valeria retrocedió hacia el pueblo, su figura desvaneciéndose lentamente en la niebla. Alejandro se quedó allí, en el borde del bosque, mirando cómo el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. La niebla se levantaba lentamente, y el pueblo, ahora vacío de sombras, parecía más muerto que nunca. Sabía que nunca volvería a ver a Valeria, pero también sabía que había roto algo que las sombras no podrían reparar fácilmente. Había cerrado un ciclo, aunque el precio había sido más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Valle Perdido estaba libre, al menos por ahora. Pero las sombras siempre encuentran un camino de regreso. Alejandro lo sabía. Y sabía que, en algún lugar, el próximo ciclo ya estaba comenzando. Con un último vistazo al pueblo, Alejandro se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al mundo real, dejando atrás no solo a Valeria, sino también una parte de sí mismo. Espero que esta historia los haya atrapado tanto como a mí al compartirla con ustedes. Si disfrutaron este video,
No olviden dejarme un like y suscribirse para más historias llenas de misterio y emoción. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos relatos que tengo preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.